Vamos a entrar a nuestro pasaje que está en Lucas 10:38 al 42. Lucas 10:38 al 42. Y hemos titulado este pasaje Escogiendo a Cristo, lo mejor y lo más importante. Escogiendo a Cristo, lo mejor y lo más importante. Y vamos a profundizar y a ver qué es lo que Lucas está escribiendo, qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana por medio de su palabra. Vamos a leerlo. Lucas 10:38 dice: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado el manual para la vida, Señor. Te pido que en esta mañana nos ayudes a entender y a estar a oídos atentos a lo que tu palabra quiere hablarnos, a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Tú sabes cuán incapaz soy yo de proclamar tu palabra, Señor, pero te doy gracias por este privilegio que me das, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con mis hermanos. Te pido, Señor, que en esta mañana nos hables y que pongas tu semilla, Señor, en nuestro corazón para que pueda traer fruto a su debido tiempo, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Amén. Como podemos ver, tenemos tres personajes dentro de esta historia. Uno es Jesús, otro es Marta y otro es María, ¿no? Y al parecer Marta es la hermana mayor. Vemos cómo Jesús conocía a estas hermanas que Jesús sabía que eran sus discípulos y que Jesús tenía afecto por estas hermanas. Fíjate, vamos a Juan, por favor, 11. Versículo 1, dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, ¿sí? La aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esto lo vemos en Marcos 14:3. Esto nada más es referencia. Y las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y el versículo 5, fíjate que dice: y Jesús, ¿qué dice? Amaba a Marta, a su hermana, que está hablando de María. ¿Y a quién dice más? A Lázaro. Y no tenemos registrada las veces que Jesús fue a visitar a esta familia, pero Lucas sí nos está diciendo, en esta ocasión nos está registrando, en este pasaje nos narra lo que aconteció con esta visita que hizo Jesús a la casa de Marta, de María. Fíjate, vamos a entrar en nuestro pasaje y hemos dividido nuestro pasaje en 3 puntos. Y nuestro primer punto, el punto número 1, lo titulamos La actitud de un discípulo, del versículo 38 al 39. Y fíjate lo que dice el versículo 38. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea. Nos está diciendo que era
una aldea, era un pueblecito, era un chiquito, una aldea llamada, ¿cómo se llamaba? Betania, que estaba de camino a Jerusalén. Jesucristo ya iba de camino a Jerusalén y los judíos utilizaban este camino muchas veces o muy frecuentemente para llegar a Jerusalén y pasaban por esta aldea. Y dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta mujer quiso mostrar el afecto que tenía para con Jesús, quiso servir a Jesús y a todos los que iban con él, recibiéndolos de una manera digna, teniendo en cuenta toda la cortesía oriental de ese momento. Y en aquella época, como en estas épocas también, espero, se trataba muy bien a las visitas, se trataba muy bien a las personas cuando llegaban de visita. Eran muy hospitalarios y fíjate, aquí lo más importante, ¿cuánto más no iban a ser hospitalarios? Porque se trataba del Señor Jesucristo mismo, se trataba del Maestro, de Jesús. Marta estaba muy ocupada tratando de servir y atender a las visitas tan importantes que habían llegado. Marta se estaba encargando y parece ser sola. Si te fijas el pasaje, no dice que alguien más estuviera ayudándole. Dice, Marta se afanaba, Marta se preocupaba con todos los preparativos. No dice de nadie más, si te fijas. Y ella se estaba encargando de recibir a todas las visitas que estaban ahí. Hay que limpiar lo que se cae. Hay que estar pendiente de los invitados, que no les falte nada, que todo esté bien acomodadito, que ellos puedan sentirse a gusto en la casa, que ellos puedan disfrutar la visita en la casa. Y vemos cómo Marta empieza a conflictuarse y a estresarse. Empieza a frustrarse y a sentirse cansada, probablemente, porque eran muchas cosas las que Marta tenía que hacer. Y podemos ver el otro personaje, su hermana María, cómo reacciona ante tal alboroto y tanto trabajo que ve de su hermana, porque María lo está viendo, o sea, María ve cómo está Marta. ¿Y alguna vez te has sentido como Marta? ¿Alguna vez has estado en la posición de Marta? Cuando te llegan visitas a lo mejor inesperadas, qué es lo primero que haces, no? Si tienes niños chiquitos como nosotros, empiezas a recoger todos los juguetes que están tirados por toda la casa, ¿verdad? Y empiezas así como que llegan y, ¡ay, qué bueno que viniste! Y pásale, estás en tu casa. Y luego empiezas a recoger un juguete así, pásale, no, siéntate y agarras otro juguete. O la comida que estaban ahí agarrando los niños. O si tienes niños grandes, pues ya es un poquito menos pesado, ¿no? Pero de cualquier forma hacen algo de desastre también. Llegan a tu casa y ¿qué te pasa? O sea, empiezas a atender a toda la gente cuando llegan tus familiares en tiempos de Navidad, tiempos de Año Nuevo, que la casa parece que no cabe ni un alfiler más, ¿verdad? Pero al final tienes a toda tu familia ahí, estás todos juntos y empiezas a servirlos y atenderlos porque tú eres el anfitrión. ¿Y cómo acabas? O sea, es así como que ya después que pasan esos días, que se va la visita, acabas exhausto. Y fíjate cómo en el versículo 39 vemos al otro personaje que se llamaba María y dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta está toda estresada, preocupada, probablemente cansada atendiendo a las visitas. Y vemos cómo su hermana, ¿qué está haciendo? En toda la plenitud de sus laureles, como luego dicen. Estaba sentada a los pies del maestro y muy seguramente Jesús al entrar a la casa se dedicó a lo único que venía a hacer, a la única obra que él venía a enseñar, a predicar el evangelio. Y no sabemos cuántas personas estaban sentadas a los pies del Señor, pero por lo que podemos decir de este texto, muy probablemente eran todas, a excepción de Marta. Pero, y dentro de este grupo de personas estaba María, y sentarse a los pies de un maestro indicaba la posición de un discípulo. Como Pablo declaraba, ¿se acuerdan cuando él decía,
en Hechos 22:3, en la versión Reina Valera, dice: yo estudié a los pies de Gamaliel. Él está diciendo, Gamaliel fue mi maestro y yo era su discípulo. Y esta es la actitud de un discípulo, porque un discípulo es alguien que quiere ser como el maestro. Y antes de continuar, quiero preguntarte, ¿sabes el significado de un discípulo? ¿Qué significa ser discípulo? Yo te lo quiero dar si no te lo sabes. Significa originalmente que es un alumno, obviamente, de un maestro, es un aprendiz de un maestro o de un artesano. En pocas palabras, es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios de una escuela. Y la definición que más me gusta es esta. Un discípulo es aquella persona que sigue, defiende las ideas, las doctrinas y los métodos de su maestro. Y obviamente para poder ser como el maestro, el discípulo tiene que hacer. Aprender. Por lo tanto, estar a los pies del maestro. Esa es la actitud de un buen discípulo. Y María tenía esta misma actitud. Ella quería aprender del maestro, quería aprender de Jesús. Y o sea que a María le estaba pasando de noche toda la preocupación de su hermana Marta. A María le estaba pasando de noche todo el trabajo que su hermana Marta estaba pasando por atender a sus invitados. Todo el trabajo que estaba haciendo Marta para organizarlo mejor para el maestro. María estaba diciendo, eso no es importante ahorita. Yo estoy a los pies del Señor. Y muchos de nosotros, a María no le importaba, otra cosa, ella estaba sentada a los pies de su maestro, a los pies de Jesús. Y eso era lo único que ella iba a hacer. Era lo único de lo que ella se iba a preocupar. No había otra cosa en la mente de María más que decir, hey, yo estoy a los pies de Jesús. Y muchos de nosotros creemos y pensamos que por ser cristianos ya nos hemos convertido en discípulos de Jesús. Muchos de nosotros pensamos que cuando Él ya ha perdonado nuestros pecados, cuando entendemos esto, como sabemos, ¿no?, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que en nuestras ofensas estábamos en contra del Señor, y a través del perdón Él nos dio una vida juntamente con Él. Cuando entendemos su sacrificio, cuando entendemos su obra en la cruz, cuando entendemos su vida, su muerte, su resurrección, cuando entendemos su evangelio, cuando creemos en su sacrificio y creemos que por ser salvos, por lo que Él ha hecho por nosotros, automáticamente tú y yo nos convertimos en sus discípulos. Pero déjame decirte, mi hermano, que el perdón de pecados no es el discipulado. No significa que tú y yo, que seamos cristianos, no significa que somos discípulos. Una vez que hemos recibido la expiación por nuestros pecados y somos reconciliados con Dios, somos perdonados por nuestras transgresiones, somos adoptados y llegamos a ser parte de la familia de Dios. Llegamos a ser sus hijos. Pero también llegamos a un punto de partida donde todo comienza. Y el punto de partida es que tú y yo tenemos que empezar a seguir el ejemplo del Maestro, a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir su ejemplo de vida. Y cuando comenzamos ahí, tú y yo realmente nos pasamos a ser discípulos de Jesús. Llegamos al punto donde tú y yo tenemos que comprometernos. Y es que los discípulos de Cristo se comprometen, mis hermanos. Se comprometen a hacer toda la voluntad de Dios en lugar de ceder a nuestros deseos pecaminosos y al egoísmo de nuestra propia carne. Yo te quiero preguntar, ¿eres un discípulo de Cristo o eres un simple espectador? ¿Cuál es tu posición? Porque hay grandes diferencias en esto. Un espectador, como veíamos, un discípulo sí se compromete, un espectador no se compromete. Un espectador solo ve de lejitos. Un espectador no está dispuesto a aprender. Un espectador no está dispuesto a avanzar y crecer en lo que su maestro le está pidiendo.
en crecer en lo que su maestro le está enseñando. Un espectador no se compromete con su maestro. Y Jesús dijo en Mateo 16:24, y también Lucas lo narra en versículos anteriores, como Lucas 9:23, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. En otras palabras, si queremos ser sus discípulos, tenemos que ser capaces de abandonar nuestros deseos personales o incluso podemos pasar por momentos de dificultad que van a lograr sacar o quitar de nosotros lo que está primero. Cuando tú y yo pasamos por momentos de dificultad, muy probablemente el Señor está sacando y quitando cosas que tenemos en primer lugar antes que el Señor. Lo que va a lograr estas cosas es sacar y quitar de nosotros lo que está primero, lo que pone nuestros intereses primero, lo que pone nuestros deseos personales primero, para poner primero los intereses del Maestro, los intereses de Dios en nosotros. Un espectador tiene un compromiso cambiante y en cualquier momento simplemente puede olvidar lo que se propuso. Pero el discípulo se aferra a su compromiso y sale adelante sin importar lo que esto represente o lo que cueste, porque tiene las herramientas y el compromiso de hacerlo. ¿Eres discípulo o espectador? Y el ser discípulos, quiero aclarar que no tiene nada que ver con lo que hacemos, por ejemplo, en los grupos de casa, ¿no? Es parte de, pero fíjate, lo que tampoco significa que, como a veces se usa, ¿no? Es que estoy en un discipulado. No significa tener un maestro o un mentor físico aquí, sino más bien ser discípulo significa seguir a nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo, las 24 horas del día, los 365 días del año, o 66 si es bisiesto. Significa tener una devoción completa hacia nuestro maestro. Y Dios nos ha dado las herramientas para ser sus discípulos, como su palabra, como la oración, como el ejemplo de otras personas que vemos tú y yo en la Biblia. Y por sobre todas las cosas, su Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda cada vez que lo necesitamos, porque no estamos solos en esta lucha. Déjame aclararte, mi hermano, no estamos solos en esta lucha de ser sus discípulos, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y su Espíritu Santo está con nosotros todos los días para que nos guíe y nos ayude cada vez que le necesitamos a parecernos más a nuestro Maestro. Y esto nos lleva al punto 2, las distracciones de un discípulo. Lo hemos titulado Las distracciones de un discípulo, versículo 40 y 41. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Marta hace lo que la gente espera de ella. Cumple su deber. Prepara la comida, ofrece hospitalidad, atiende a todos los invitados. Y vemos cómo María, por el contrario, no hace ninguna de estas cosas. Algunos podríamos pensar, y si nos ponemos en los zapatos de Marta, podríamos pensar, pues María está descuidando sus verdaderas responsabilidades. Como mujer, como ama de casa. Está descuidando sus prioridades y Marta sí está siendo responsable. Marta sí está siendo diligente. Cualquier persona bajo estas circunstancias hará lo mismo que Marta, ¿o no? Reaccionaría de la misma manera a reclamarle a esa persona que está cómodamente sentada, viendo todo el caos, viendo cómo nos deja morir solos haciendo todo y ella haciendo nada. Y viendo toda la situación que se está presentando y pensar dentro de sí mismo: oye, ¿por qué no me ayudas? O sea, comídete, ¿verdad? Deme, yo estoy aquí sola atendiendo a todos.
acomídete. Y esto es lo que Marta está experimentando en este momento. Y es lo que está pasando. La situación se está saliendo de control. Y es cuando reclama en un tono a lo mejor como irónico, ¿no? De decir, y le dice al mismo Jesucristo. Le dice, oye, Jesús, ¿no te da pendiente? Dile que me ayude. Y yo creo que muy difícilmente es el tono respetuoso que tú y yo podríamos usar para dirigirnos al Señor. Imagínate, tenemos a Jesucristo mismo sentado en nuestra casa y tú y yo estamos en friega. Y vamos y le decimos, oye, dile a todos estos que están aquí que me ayuden, pues yo solo. O sea, yo no me puedo imaginar la frustración y la desesperación de Marta para que ella tuviera que hacer eso, ir a decirle al mismo maestro, ¿verdad? Oye, aliviánalos a estos. Y Marta literalmente está concentrada en sus propias prioridades. Marta está concentrada en su propia agenda y le está diciendo a Jesús, tú también deberías ayudarme porque tú también vas a comer. Y le dice, y todos los demás que están ahí, específicamente y únicamente, no nomás le está diciendo a María, porque le está diciendo, dile a María que me ayude, ¿no? Pero es como tirar, como luego dicen, el sablazo, ¿no? A ver quién más se acomide, o sea, no sean gachos. Vean, o sea, yo estoy aquí atendiéndolos a todos y ninguno de ustedes me ayuda. Si María le ayudara, tal vez Marta podría hallar el tiempo para estar a los pies de Jesús también. Para hablar con Él, incluso para estar en la posición correcta. Y Marta está viendo que hay ciertas prioridades, que hay un tema urgente. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué son las prioridades? ¿Cuándo se vuelven urgentes? Cuando el límite de tiempo se nos ha venido encima. Está el maestro, está ahí, está con todos los invitados y hay que atenderlos. Y así que María, pues ponte en acción, ponte a trabajar y hacer las cosas que faltan porque te ves muy cómoda a los pies del maestro sin hacer nada. Y es cuando Marta le dice, dile pues que me ayude. No te da cuidado esta situación, me está dejando servir sola, que se levante la princesita, ¿verdad? Pareciera como una novela así como, es una situación así de La Rosa de Guadalupe, no sé qué está ahí, ¿verdad? Que me ayude con los preparativos, con las cosas que hay que hacer, con los trastes que hay que lavar, con las cosas que hay que recoger, con las cosas que se caen del suelo, con lo que estorba para traer el postre, hombre. Que me ayude. La molestia de Marta, ¿sabes por qué pasa? Surge al escoger la rutina y la tradición. Surge al escoger a los invitados. Obviamente esto incluye a Jesús. Escoge todo esto por encima de la oportunidad de estar a los pies del Maestro. Y antes de juzgar a Marta, consideremos que usted y yo muy probablemente hubiéramos hecho lo mismo que Marta, ¿cierto? ¿Con quién nos identificamos más? ¿Con Marta o con María? Yo creo que la mayoría, si no es que el 99.9% nos identificamos con Marta. Y es que muchas veces estamos como Marta, ¿no? Estamos tan preocupados y afanados en las cosas que tenemos que hacer que quisiéramos que los días fueran de 25 horas y no de 24. Y yo creo que si fueran de 25 ni así nos alcanzaba el tiempo, ¿eh? Quisiéramos que las semanas no pasaran tan rápido, que el año tuviera más de 365 días. Bueno, sí hay, cuando es bisiesto, ya les dije, ¿verdad? Y pareciera que el tiempo es más rápido de lo que quisiéramos. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, y no sé si a todos les pasó, yo quería que pasara el tiempo más rápido, porque se me hacía bien lento. Saliendo de la prepa, empiezo a trabajar, me caso, y empiezo a estudiar la carrera, y parece que el tiempo, quién sabe quién se lo ha llevado. Ahorita, eso fue cuando tenía 19 años, y ahorita tengo 33. O sea, de 19 a 33, ¿qué ha pasado? Ha pasado el tiempo tan rápido que ni siquiera he podido darme cuenta muchas veces. Y déjame decirte que el tiempo siempre es el mismo y las tareas son muchas. No podemos hacer cosas de 25 horas tampoco en 24 horas.
No podemos hacer las cosas de 8 días en 7 días. No podemos alterar el tiempo. Así que el problema no es lo mucho que hay que hacer. El problema es una cuestión de prioridades. El problema que tú y yo tenemos, el problema que tenía Marta en ese momento, es una cuestión de prioridades. Tenemos que entender, tenemos que saber que cada momento y cada situación y cada lugar tiene sus prioridades. Así que tú y yo tenemos que darle prioridad a las cosas que realmente son importantes. ¿Y quién crees que estaba haciendo lo correcto? ¿Quién de las dos hermanas tenía bien definidas sus prioridades? ¿Marta o María? Marta, al estar atendiendo las visitas, al estar sirviendo al maestro y a todos los que venían con él, al estar preocupada porque todos estuvieran cómodos y atendidos y que no faltara ni la comida ni la bebida. O María, al estar haciendo nada más, única y exclusivamente, más que escuchando al maestro, estando a los pies del maestro, sin ayudar ni atender a las visitas. Cuando nos distraemos de las verdaderas razones por las cuales hemos sido llamados, en nuestras vidas por Cristo, nuestra devoción se convierte en ansiedad, se convierte en preocupación y se convierte en que otras cosas se vuelven nuestra prioridad. Y tú y yo como cristianos anhelamos profundizar en nuestra relación con Dios, ¿cierto? ¿O no? O si hay alguien aquí que no anhela profundizar con su relación con Dios, no se preocupe. Eso es algo que mismo el Señor pone en nosotros. Pero siempre comenzamos a cargar nuestra agenda, haciendo 1000 cosas durante la semana. Y siempre como buenos mexicanos, dejamos todo para el último. Cuando el tiempo ya se viene encima y lo que podríamos hacer estructuradamente, haciéndolo como prioridad, ahora se convierte en urgente. Y tenemos que hacer 1000 cosas para poder hacer eso que se ha convertido urgente. Y ya cuando llegamos el domingo, que es el día del Señor, que es el día que tú y yo hemos designado para ir a aprender más de Él, a conocerlo más a Él, que hemos escogido como sus discípulos para seguir avanzando en nuestra meta de parecernos más a Él, llegamos a la iglesia y llegamos al punto en que no oramos. Estamos aquí y ni siquiera oramos. Empezamos a orar y algunos que están así nada más viendo el techo. Hay algunos de nosotros que estamos viendo a ver quién está llegando. Y no se diga cuando hay reuniones de oración. Las reuniones de oración somos como 4 o 5 personas, creo, ¿verdad, Jairo? Llegamos a la iglesia y ni siquiera tenemos la energía para escuchar y captar bien el mensaje que el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Perdemos la reverencia de Dios, perdemos la reverencia a Dios durante el servicio, pues ya no nos parece tan especial este tiempo. ¿Nuestra prioridad es Dios? ¿O son todas las demás cosas que tenemos que hacer durante la semana? Incluso, fíjate, algo bien importante y trascendente. El servicio al Señor, el servicio que tú y yo prestamos a la iglesia, es mucho más importante que el Señor mismo. Porque ¿qué está pasando aquí? Marta está haciendo algo bueno. Marta está sirviendo a los demás. Marta está sirviendo al maestro. Marta está sirviendo a Jesús. Y tú y yo podemos estar como Marta, sirviendo en 1000 cosas en la iglesia, siendo maestros, siendo ujieres, siendo de la alabanza, siendo del sonido, siendo los que hacen el aseo aquí, los que acomodan las sillas, preparando predicaciones, preparando los grupos de casa, yendo a los grupos de casa, sirviendo a los demás, como el Señor nos manda. Y pensamos
que eso es más importante que el Señor mismo. Pensamos que el servicio en la iglesia es más importante que el Señor sea nuestra prioridad número uno. Y podemos estar como Marta, a lo mejor equivocados, sirviendo en la iglesia, pensando que estamos siendo discípulos del Señor, estamos poniendo en prioridad número uno al Señor, porque venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, hacemos el servicio, nos levantamos temprano los domingos para venir y estar todos aquí a las 12 en puntito. No hay nadie más que llegue más tarde de esa hora. Incluso yo mismo tengo que reconocer que mi servicio ha sido mucho más importante que el mismo Señor. Y yo no sé tú si te identificas con esto, pero el Señor tiene que ser la prioridad número uno en nuestras vidas. Y es así que llegamos al versículo 41 y dice, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta. ¿Te puedes imaginar a Jesús diciendo esto? Y a lo mejor como me imagino que el Señor estaba como en un tono lleno de amor, diciéndole, Marta, Marta, dice, no te preocupes, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Sí, con todo el amor del Señor diciéndole, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Porque obviamente una buena cena, una buena convivencia, eso es algo bueno, ¿no? El servir en la iglesia es algo bueno, ¿o no? ¿Se acuerdan lo que nos predicaba el pastor hace 2 domingos? Del servicio a la iglesia. Eso es algo fundamental. Y eso es algo bueno. Y vemos cómo la pregunta sería en esta cuestión de Marta, ¿era algo necesario que Marta estuviera tan preocupada, tan afanada? La verdad es que no. La verdad es que Marta se preocupó, se molestó y como dice aquí en la escritura, por tantas cosas que no eran necesarias, porque al final no eran la prioridad de ese momento. Y Jesús repite el nombre de Marta como incluso, ¿verdad? Marta está así como aquí, moviéndose allá, atendiendo a todos. Dice, Marta. Y a lo mejor Marta seguía ahí y le vuelve a decir, Marta, tú estás tan preocupada y tan molesta por tantas cosas. Le dice, tu prioridad es otra. Tu preocupación es otra. Tu deseo es otra cosa. Y no yo. Le está diciendo Jesucristo a Marta. Le dice, hey, Marta, Marta, deja eso. Aquí estoy yo. Tu preocupación es otra cosa. Aquí estoy yo. Tu deseo es otra cosa. Aquí estoy yo. Tu prioridad es otra cosa, Marta. Aquí estoy yo. Y obviamente, yo me imagino que Jesucristo aceptaba muy bien la comida, ¿no? Pues tenía hambre, venía viajando. Y todos los que estaban ahí también. Aceptaba muy bien las atenciones de Marta. Pero vemos cómo le está diciendo aquí, hey, yo prefiero que estés aquí conmigo. Quiero pasar tiempo contigo, Marta. Quiero que yo sea tu prioridad número uno, Marta. Porque el Maestro, Jesucristo, está rumbo a Jerusalén. Está rumbo a la cruz. Y esta es su última visita, lo que Lucas nos narra en este evangelio, en estos capítulos, en estos versículos, que esta es la última visita que Jesucristo le hace a Marta, a María y bueno, a sus hermanos Lázaro, que no estaba en este momento. Pero es la última visita de estos queridos amigos, como vimos. Jesucristo amaba a estas personas. Marta y María necesitan a Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús. Pero el afán de Marta, su falta de ordenar prioridades, lo está distanciando de Él. Yo te quiero preguntar, ¿tus afanes y tus prioridades te distancian del Señor? ¿Cuáles son esas distracciones?
¿Cuáles son esas prioridades? Antes y durante y después, cuando pretendemos poner en primer lugar a Dios, ¿qué hay primero? Porque tú y yo podemos decir, el Señor es el primer lugar. Sí, pero lo demostramos. O estamos como Marta, afanados y preocupados y distraídos en esas prioridades. Dios es el primer lugar en nuestro corazón, sinceramente. El Señor es el primer lugar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. O primero hacemos todo eso, que es también prioridad, y al final dejamos al Señor. Incluso en el servicio en la iglesia, también como les decía, en el evangelismo, en todo lo que hacemos y servimos para Él, lo hacemos realmente porque Él es nuestra prioridad o porque hay otros intereses en medio de todo este servicio. Interés de que nos vean. ¿Quién es nuestra prioridad? ¿Él es tu prioridad, mi hermano? ¿Él es nuestra prioridad o es otra cosa? Pregúntate a ti mismo, ¿el Señor es mi prioridad? Y si es tu prioridad, ¿tus acciones demuestran que el Señor es tu prioridad? Esto nos lleva al punto número 3, la prioridad de un discípulo. María escogió la mejor parte. Fíjate lo que dice el versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena, la parte buena, la cual no le será quitada. El verdadero Hijo de Dios estaba en su casa y Marta estaba lavando trastes, Marta estaba lavando ollas, Marta estaba atendiendo a los invitados, Marta estaba preparando la cena, Marta estaba haciendo todo en vez de escucharlo. Y tú que yo que lo vemos en este plano, decimos, qué lástima. Si yo tuviera a Cristo aquí mismo, yo no sería como Marta. Yo estaría como María. Yo estaría al 100% aprendiendo de los pies de mi maestro. Pero déjame decirte que Cristo está aquí mismo. Y Cristo no es nuestra prioridad. Y fíjate, lo peor de todo es que en unos versículos atrás, en el mismo capítulo 10, en el versículo 25, dice, y he aquí, búscalo para que lo puedas leer junto conmigo. En el capítulo 10 de Lucas, versículo 25, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero hacerte recordar un tiempo atrás, rebobina el cassette. Bueno, para los que no saben qué es el cassette, luego hablamos de qué es el cassette. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaba cuando tú andabas de novio? Yo sí me acuerdo. Yo trabajaba de 7:15 a 3:30 de la tarde. Salía y quería comer algo rápido, pero mi primera era comer para ir a ver a mi novia, Lindalis. Y luego de 6 a 10 estudiaba. Y obviamente, como yo estaba noviando, muchas veces, perdóneme suegro, tengo que confesar que nos saltábamos muchas clases en la escuela. Bueno, yo sí, ella no, ella sí era más responsable que yo. Nos saltábamos para estar juntos porque era mi prioridad en ese momento, estaba tan enamorado y ahorita todavía sigo enamorado.
que yo quería pasar todo el tiempo posible junto con ella y me importaba un bledo las clases. Y los maestros que me reprobaban, sí, repruébenme, hombre. Bueno, no me reprobaron, gracias a Dios, nunca. Y así era, o sea, porque en la mañana estaba como, Andrés sabe muy bien esto, Jairo, estaba en una empresa que se llama Teleperformance y era pues estar encerrado, estar sentado en una computadora, estar hablando por teléfono y no podía tener contacto literalmente con el mundo exterior. Pero cuando llegaba de la hora de comida, lo primero que era hacía, como de volada o a ver si nos vemos en algún lado para comer, para estar con ella. Y se llegaban las 6, que a lo mejor no habíamos comido juntos, pero en la escuela me valía un comino las clases y yo quería estar con ella. ¿Qué pasa con las mamis que tienen hijos recién nacidos? Tu amor y tu prioridad hace que duermas 2 horas diarias. Durante 24 horas, duermes 2 horas nada más. Pero estás ahí con tu niño, estás atendiéndolo, estás cuidándolo, porque es tu prioridad. ¿Qué pasa cuando haces algo que te apasiona, algún hobby? Como tocar algún instrumento, como leer libros, no sé, la hermana Laurita que es booktuber. ¿Qué pasa cuando tienes esto que te apasiona? Se convierte en tu prioridad, ¿cierto? Y Jesucristo mismo les estaba diciendo en lo que acabamos de leer en Lucas 10:25, les estaba enseñando que no hay nada más importante y que la prioridad número 1 de nuestras vidas debiera ser el mismo, que lo más urgente es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y Marta estaba tratando de mostrar este mismo amor que Jesús le había recordado con este primer mandamiento. Y lo estaba tratando de hacer sirviéndole a los demás y al mismo Jesús. Pero no se estaba dando cuenta que su corazón estaba lejos, que estaba distraído y que estaba con otras prioridades que no eran el Señor. Y por otro lado, vemos lo que es la prioridad de un discípulo. Dice, María le había dado la preferencia a lo que realmente lo merecía. Había elegido escuchar la palabra de vida eterna. María tuvo en sus manos escoger entre ayudar a su hermana, entre ser partícipe de la preocupación y adquirir una buena reputación como ama de casa, o sentarse a los pies de Cristo y aprender del Maestro. La mejor parte que María ha escogido es sentarse a los pies de Jesús y escuchar. Porque mismo Cristo le está diciendo en el versículo 42, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le hará quitada. Ya habrá tiempo suficiente para la acción. Ya habrá tiempo suficiente para recoger la basura, para lavar los trastes, para lavar las ollas, para incluso hacer de comer. Unos versículos anteriores había pasado que Cristo le había dado de comer a los 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. ¿Se acuerdan de esta historia? O sea, la preocupación de Marta a lo mejor era la cena. ¿Era necesaria? No, Cristo mismo le dio de comer a tantas personas con tan poquito alimento porque Él mismo era el que estaba orquestando todo. Era el asunto de que no se distrajeran con nada. Yo soy la prioridad. Y esto, mis hermanos, tiene implicaciones para nosotros hoy. También nosotros estamos ocupados y preocupados por muchas cosas. El dinero, las deudas, el trabajo, la casa, la renta, el agua, la luz. O sea, nos afanamos tantas cosas. Estamos tan ocupados en tantas cosas que tú y yo estamos igual que Marta, estamos preocupados y distraídos con todas esas demás cosas. Y también tú y yo necesitamos escoger la mejor parte, que es sentarnos a los pies del Maestro, orar y buscar la dirección del Señor. Y fíjate cómo hace la comparación entre muchas cosas que dice en el versículo 41 y una cosa. Jesús hace la comparación de la distracción de Marta con muchas cosas con la concentración de María.
Una sola cosa. La única cosa en la que María está concentrada no es en la comida, no es en el recoger, sino es estar a los pies del Maestro. Y como hemos hablado tantas veces, tú y yo estamos como Marta, preocupados y afanados con tantas cosas, que estamos descuidando nuestra prioridad número uno. Y hasta cierto punto, Marta podría decir, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a apagar la estufa, vamos a apagar todo lo que estamos haciendo, ya no vamos a hacer nada, vamos a sentarnos y a escuchar. Y en cierto momento la gente va a comenzar a decir, oye, pues es que ya hace hambre, ya son las 7 y no hemos comido, venimos de viaje, ¿verdad? Y yo si fuera Marta, yo diría, bueno Jesús, vamos a hacer eso que tú dices, yo me voy a sentar y que nadie haga nada. A ver qué tanto Jesús se tarda en entender el error de lo que me está pidiendo, ¿no? El hambre es un buen maestro, el hambre les va a llegar a todos. Y ahora sí van a decir, Marta, por favor, levántate y preocúpate otra vez, ¿no? Y ahí es cuando todos van a querer ahora sí que les sirva. Y como les dije, la ironía es que Jesús hacía poco había alimentado a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 pescados. Si podía hacer eso, Marta, ¿qué podía hacer? Confiar en que Jesucristo tiene los medios para proveer la comida a sus invitados. Y así que no van a pasar hambre. La historia de Marta y María no nos enseña que sea mejor hacer algo como Marta, hacer muchas cosas, o como María, sentarte a hacer solo una cosa. Esta historia nos enseña, lo que Lucas nos está hablando, es que tenemos que ordenar nuestras prioridades, mis hermanos. Lo que nos está hablando este pasaje es que aún a pesar de nuestro servicio en la iglesia, aún a pesar de lo que hagamos aquí en la iglesia, eso tú y yo, no significa que tú y yo tengamos en nuestra vida el primer lugar a Dios. Que todo lo que tú y yo hagamos en la casa, en el trabajo, en la calle, no significa que tengamos en primer lugar a Dios. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Porque si salimos del orden establecido por Dios, que es que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, si salimos de ese orden establecido estaremos en grandes problemas. Necesitamos organizar nuestra vida, nuestro mundo, pero ¿cómo le hacemos? Porque nos podemos dar cuenta cuando Dios no es nuestra prioridad y que tomamos algunas decisiones sin consultarlo primero al Señor. Y luego nos estamos dando de topes y decimos, ay, esto no era por aquí. ¿Por qué? Porque ponemos en primer lugar esto o lo otro, nuestra satisfacción, nuestro trabajo, que queremos a lo mejor ganar más dinero, que queremos hacer esto o que queremos crecer en esto, pero nunca tomamos en cuenta al Señor. Y ahí es donde nos damos cuenta que, híjole, ahora sí, Señor, ayúdame. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos poner a prioridad, en primer lugar a Dios? Cuando fallamos en apartarnos, en estar a solas, en oración, a Dios y en su palabra, es porque tú y yo estamos ocupados en demasiadas cosas. Y tal vez poco a poco hemos ido posponiendo nuestra comunión con el Señor, poniendo lo urgente en primer lugar, porque no ordenamos bien nuestras prioridades y se convierten en urgente. Y lo importante y lo segundo y lo prioritario al final de la lista sería como decir, yo, mi imagen, mi realización personal, mi preparación académica, mi trabajo, y también el trabajo puede ser la segunda prioridad. La promoción de un puesto, el reconocimiento o aumento de salario, las relaciones personales, las relaciones de familia con tu esposa, y al final siempre dejamos a Dios. ¿Te fijas que siempre hacemos esto? ¿Sí te das cuenta o no? Tú y yo decimos, nuestra prioridad es el Señor, nuestra familia y la iglesia. Pero nuestra manera de vivir es yo, el trabajo, mi familia y luego Dios. ¿Sí te das cuenta o no?
Es más sencillo darnos cuenta de nuestra lista, que nuestra lista está mal invertida, si tú y yo podemos dar un vistazo general a nuestra vida, como les decía. Fíjate lo que dice Efesios 5, 15 y 16. Por tanto, tener cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando, ¿qué dice? Bien el tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto organizar nuestras prioridades? Y cuando las llegamos a poner en orden, cuando decimos las vamos a ordenar, ¿por qué nos cuesta tanto llevarlas a cabo? Y como les comentaba, conocemos que como hijos de Dios, Él debe estar en primer lugar en nuestra vida y que Él debe ser el centro. Sin embargo, no todos nos comprometemos a esta verdad. Y logramos tener una vida con Dios antes que todo lo demás, siendo que el propósito fue por el cual tú y yo fuimos creados. Ponemos todo primero antes que tener una vida con Dios. Una relación personal con Dios, ser sus discípulos, que esto es el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Nos hemos vuelto trabajólicos y basta ver las fotos que subimos en redes sociales, ¿no? Hombres, mujeres, padres de familia pasan horas y horas en el trabajo, cumpliendo su obligación, cumpliendo su prioridad en el gimnasio, en reuniones fuera de casa, adictos al trabajo, al ejercicio, a las relaciones interpersonales. Y aún mismo se llevan el trabajo a la casa. Todo esto buscando la satisfacción del yo, sin darnos cuenta que nos hemos desprendido de lo verdaderamente importante. Sutilmente hemos cambiado nuestro tiempo personal con Dios por una aplicación en el teléfono celular, donde leemos lo que otros ya estudiaron y salimos de casa creyendo que eso fue suficiente. O hemos cambiado las jornadas de oración personales delante de Dios por jornadas de oración que otros ya han hecho y nos olvidamos de esa comunión personal con nuestro Creador. Incluso hemos cambiado la asistencia en la iglesia porque, por ejemplo, nosotros proyectamos lo que es el servicio en la iglesia y nos conformamos a verlo desde la iglesia. Y aunque todas estas son herramientas válidas, el celular, el internet, las proyecciones, no es suficiente, mis hermanos. No debería suplir nuestra comunión con Dios, ni ser el único alimento para nuestra alma. Y esto me recuerda, ¿se acuerdan de lo que dice Apocalipsis 2:4? Cuando está Jesucristo diciéndole, pero tengo esto contra ti a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Y es lo que veíamos. Si algo es nuestra prioridad, si algo amamos con todo nuestro corazón, se convierte en nuestra prioridad número uno. Y si somos sus discípulos, tú y yo tenemos que regresar al primer amor. Que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Si tú y yo somos sus discípulos, necesitamos poner en acción y necesitamos comprometernos a seguir a Cristo, a poner en primer lugar al Señor en nuestras vidas, a ser capaces de poner nuestras vidas en sus manos y a ser capaces para que Él las pueda moldear y para que tú y yo podamos seguir avanzando en este proceso que es parecernos más al Maestro. ¿Y por qué nosotros amamos al Señor? ¿Por qué nosotros podemos responder en amor al Señor? ¿Cómo podemos amar al Señor con todo nuestro corazón? ¿Cómo? La respuesta es bien fácil y bien sencilla. Dice 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. La mayor motivación en nosotros para poner al Señor en primer lugar, en prioridad en nuestras vidas, debe ser el amor hacia aquel que nos amó primero. Por cuanto Él nos amó, por cuanto Él dio su vida por nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor ha sido, mis hermanos,
derramado por nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones, ha sido dado y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Y esta, mis hermanos, es la buena parte. Esta es la parte, la única que es necesaria. Es la única parte y la buena parte, la cual no nos será quitada. Porque estoy convencido de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas? Amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos poner ese amor al Señor? No te preocupes, mi hermano. El Señor ya lo ha derramado por ti y por mí. Porque Él nos amó primero. Por eso es que tú y yo podemos responder en amor. Y a lo mejor tú estás aquí y no sientes ese amor. O piensas que ese amor no lo tienes. No te preocupes. Deja que el amor de Dios, por medio de su sacrificio, del sacrificio de Jesucristo, deja que ese amor derramado en aquella cruz, deja que ese amor que derramó su vida por ti, para pagar por nuestros delitos y por nuestros pecados y transgresiones, sea derramado en ti para que tú puedas asimismo amar al Señor y puedas poner en orden, puedas ordenar tus prioridades en esta vida. Y si tú estás aquí y ese amor ya ha sido derramado a ti, yo te animo a que demuestres ese amor. Y que si ya sabes o sientes que el amor, que el Señor te está hablando y te está llamando en esta mañana a reorganizar tus prioridades, a reorganizar tu vida, no te preocupes. Hoy es el día en que puedes hacerlo. Hoy es el día y el tiempo en que tú y yo podemos ajustar nuestras prioridades y ponernos a cuentas con el Señor. Porque hemos dado prioridad a otras cosas antes que a Él. Reorganicemos nuestras prioridades y démosle a Dios el primer lugar en todo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, de esta tarde. Gracias porque aún eres tan amoroso con nosotros que nos llama la atención como con Marta, Señor. Que le dices, Marta, Marta. Y hoy mismo podemos estar sintiendo cómo nos hablas y dices, Pedro, Pedro, estás tan preocupado con tantas cosas. Que solo una cosa es necesaria. Que solo una cosa debe ser tu prioridad. Y ese soy yo. Señor, perdónanos porque hemos puesto otras cosas en primer lugar, que estar a los pies tuyos, Señor. Porque cantábamos hace un momento, no hay lugar más alto, no hay lugar más importante, no hay lugar más especial, Señor, que estar a tus pies. En ese lugar, Señor, ayúdanos a permanecer a tus pies, a ser discípulos tuyos, a que podamos cumplir lo que tú nos demandas, y lo que tú nos demandas es una vida en santificación, una vida de parecernos más a ti y de que tú seas la prioridad número uno en nuestra vida. Ayúdanos a, como cantábamos en ese momento, hace momento, a que podamos permanecer a tus pies. Queremos estar contigo, Señor. Queremos que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas fortaleciendo, que tú nos sigas enseñando, Señor. Y que tú puedas ser la prioridad número uno en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado y hemos puesto otras cosas en primer lugar. Perdónanos porque incluso hemos puesto el servicio a la iglesia en primer lugar antes que pasar tiempo contigo, Señor. Que tener una relación personal contigo. Ayúdanos, Señor. Hoy es el día.
Hoy es el día, ayúdanos a organizar nuestras prioridades. Y que podamos, Señor, seguir avanzando en este proceso de parecernos más a ti, Señor, de parecernos más al Maestro. Ayúdanos, Señor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos cantando esta canción? Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.